Gracias por por esa participación activa de ustedes en todas las clases, especialmente en las mías. Como siempre, tenemos los temas muy fascinantes, muy importantes para nuestro conocimiento. Permítame compartir la pantalla para ingresar a la ficha pedagógica. El tema es de historia e identidad. Perdón, la unidad. El objetivo es contextualizar la realidad ecuatoriana a través de su ubicación y comprensión dentro del proceso histórico latinoamericano y mundial, para entender sus procesos de dependencia y liberación históricos y contemporáneos. Perdón un ratito, vamos a ingresar a... Ya. Bueno, ustedes han visto una variedad de imágenes, ¿no es cierto? Espero que esta imagen no les impacte. Es una imagen en donde nos van a describir la situación y el clamor de un pueblo que está pidiendo liberación. No se trata de otra intención. ¿Sí ven? Dice, me perdí el video. Está encadenado. Quiere liberarse. Vamos a comentar asimismo sobre la imagen. ¿Qué les habla? Las imágenes hablan. ¿Qué está hablando esta imagen? ¿Qué nos está preguntando? A ver, María. Está tratando de liberarse de Eh, mucha opresión, está con cadenas ya. y fuerzas. Cadena y fuerza. Muy bien. Ajá. Gracias. Pues en los brazos, haciendo puños. Exacto. ¿Sí ve? Esa es la impotencia. A ver, Wilson. Me tratan. Sí, comente un poco más. Maltrato a la mujer. El ¿Cómo maltrato a se la mujer. dice? Exactamente. Correcto. A ver, vamos con Lisette. No serán los... Bueno, yo le veo que está desesperada por soltarse, está con furia. eh, Eso. Ya, muy bien. ¿Alguien más quiere comentar? No le pasamos. Vamos a ver cómo estamos en cuanto a concepto. A los conceptos de la asignatura. ¿Cuáles pueden ser las semejanzas y diferencias entre el colonialismo e imperialismo? O vayamos más bien a una pregunta más cortita. ¿Qué entienden por colonialismo? Antes de nada, el istmo, las últimas expresiones de istmo significa extremo. ¿Sí? Extremo, el istmo significa extremo. Colonialismo, ¿qué más hay? Comunismo, capitalismo, ahí ustedes se han dado cuenta. Esos son los extremos de los movimientos. En este caso, el colonialismo. ¿Qué idea les viene a su mente? O imperialismo, entonces, la otra palabra, imperialismo. ¿Han escuchado? Sobre imperios antiguos. El dominio imperialista, exactamente. Relacionado con el dominio imperialista. Un Y sistema de la gobierno. colonialismo de la gente así, de clase baja, casi algo así. Ya vamos a definir qué es el colonialismo. Solamente ustedes siempre comenten, no importa que nos equivoquemos, luego corregimos. Dice, ¿qué buscaban las grandes potencias al estar en colonias o tener colonias? Porque eran colonias de los imperialistas, ¿no? Dice, ¿qué es lo que buscaban? Estas Ser grandes más potencias. fuertes, tener Ya, más poder. exacto, tener más poder.
Ya, muy bien. Aquí vemos también unas maquinarias en donde en esa época del colonialismo o imperialismo, qué se crearon más bien. A ver, ayúdanos por favor, Lizeth, con la lecturita de acá. Yo he hablado mucho, soy un poco jónico. ¿Sí se ve? Desarrollo de la gran industria. Sí. Ya. El siglo XX se caracterizó por la consolidación de los avances científicos y el crecimiento, desarrollo tecnológico que se dieron en el siglo anterior y transformaron en grandes potencias a varios países de Europa Occidental y posteriormente a Estados Unidos. Con el desarrollo de la industria, mejoró el transporte y la circulación de mercaderías en virtud de los bajos precios que tuvieron gracias a la producción en gran escala. Se aceleró la explotación de yacimientos de hierro y carbón. Las industrias siderúrgica y química llegaron a ser las más importantes de Europa. Con la expansión económica crecieron también las instituciones dedicadas al comercio y el capital financiero, es decir, los grandes bancos. La gran industria que creció a fines del siglo XIX transformó las formas de competencia de las grandes fábricas. De trabajo. Las pequeñas empresas artesanales decayeron frente a la competencia de las grandes fábricas. Con la gran industria se desarrolló dos grupos sociales fundamentales, la burguesía y el proletario. Sí, bien está, proletariado, ya. Son palabras nuevas de las que vamos a familiarizarnos, Proletariado. comprendiendo sí, su significado. La Sigo leyendo. Síganos. Dice, la principal potencia era Gran Bretaña, el más importante centro financiero del mundo, pero cada vez tuvo mayor competencia de países que también se industrializaron y crearon grandes sistemas bancarios, como Alemania y Francia, sociedades de desigualdad. Ya, La gracias. burguesía era la clase conformada por los dueños, la industria. Ya. Las instituciones financieras y el comercio. Muy bien. Aquí estamos viendo entonces, hay dos grupos. Los dominantes, los poderosos, considerados como la clase burguesa, como la clase imperialista. Y al otro grupo tenemos aquí que está en azul, el proletariado. El proletariado representa el pueblo que trabaja. ¿Sí? Ese es el proletariado. Denominado ese nombre en su época. Proletario. A ver, vamos. Otra persona que nos ayude con la burguesía. Señalamos. Andrés, por favor. Dice, pero si me ayuda haciéndole un poquito más claro. Ah, ya, muy bien, muy bien. Ya le agrandamos un poquito. A ver, ahí. Bueno, no le puedo dejar así tan bien. La burguesía era la clase. La burguesía era la clase que, a ver, por los dueños a las instituciones financieras y el comercio. El proletariado. Proletariado acaba formando por los No se escucha nada, Lice. Ya vamos a leer ya. que
que laboran en las plantas industriales y reciben un salario, se lo llama proletariado porque su único capital de trabajo era su prole, es decir, sus hijos. El proletariado vivía en la pobreza y en la organización en sindicatos para exigir a los proletariados el pago de salario es más, no se le lee muy bien. Ya, gracias, está ahí nomás, está bien. Lo importante es que colaboremos, que nosotros también participemos. Dice, la burguesía era la clase conformada por los dueños de las industrias, las instituciones financieras y el comercio. No, esa es la clase burguesa que existió y existe hoy. La clase conformada por los dueños de las industrias, las instituciones financieras y el comercio. Mientras que por el otro lado, otro grupo, el proletariado, estaba formado por los obreros que laboraban en las plantas industriales, recibían un salario. Se llamó proletariado porque su único capital de trabajo era su prole, es decir, sus hijos, su grupo familiar. El proletariado vivía en la pobreza y se organizó en sindicatos para exigir a los patronos el pago de salarios más altos y el mejoramiento de las condiciones de trabajo. Ustedes ya han escuchado que cada año se celebra el Día del Trabajador, el 1 de mayo. Mira, entonces, igualmente en esas épocas también reclamaban porque tenían muchas horas de trabajo, baja remuneración y el maltrato. Aparte de la baja remuneración, tenían un maltrato. No eran considerados como iguales, imposible. Entonces, eso hizo posible, o más bien inició con ese pensamiento para que las personas se rebelaran. A ver, vamos a ver. A ver, Brian, con esta parte. Está nuestra Brian Fares. Freddy Vega. Presente, dicen. Y a ver, lea por favor aquí esta parte. Diga. Léalo. ¿Leo la lectura? Sí, haga la lectura, sí. Ya, listo. Los cambios en la producción y la migración del campo a las ciudades llevaron a la disminución de trabajadores agrícolas. Por ejemplo, a principios del siglo XX, solo una cuarta parte de los habitantes de Inglaterra vivían de la producción agraria. La industrialización y los avances científicos y tecnológicos mejoraron la vida de los europeos en muchos sentidos. No obstante, las desigualdades de las clases entre burguesía y proletario eran cada vez más pronunciadas. La clase obrera recibía salarios mínimos. Los niños trabajaban y las jornadas de trabajo eran largas y agotadoras. Esta desigualdad produjo enfrentamientos que se manifestaron en grandes huelgas de obreros a inicios de los siglos XX. Ya, muy bien. Gracias. Vamos a hacerle una nueva lectura para que comprendamos mejor. Dice, los cambios en la producción y la migración del campo a la ciudad llevaron a la disminución de trabajadores agrícolas. Vamos a entender qué es la migración. La migración también tiene su variación, ¿cierto? Dentro de la migración hay la emigración y la inmigración, ¿cierto? La inmigración es salir y la inmigración ingresar, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasaba aquí? Aquí había dice la migración, pero había la emigración del campo a la ciudad. Por lo tanto, el campo quedó abandonado, menos mano de obra, eso es lo que nos está explicando. Dice, a principios del siglo XX,
solo una cuarta parte de los habitantes de Inglaterra vivían de la producción agraria. Solo la cuarta. Si hablamos por tanto por ciento, del 75% estaban en la ciudad, ¿cierto? La industrialización y los avances científicos y tecnológicos mejoraron la vida de los europeos en muchos sentidos. No obstante, las desigualdades de la clase entre burguesía y proletariado eran cada vez más pronunciadas. Las clases obreras recibían salarios mínimos, los niños trabajaban y las jornadas de trabajo eran largas y agotadoras. Esta desigualdad produjo enfrentamientos que se manifestaron en grandes huelgas de obreros, ¿no es cierto? Dice a inicios del siglo XX. Creo que está. Aquí tenemos una imagen. Perdón, observen. Ayúdenos a explicar qué es lo que están expresando estos niños con sus baldes vacíos. ¿Qué estarán expresando? Señorita María. Falta de agua. ¿Están yendo a traer agua? Falta de agua. Ya, ¿qué más nos pueden decir? ¿Qué están diciendo ahí? Pobreza. Sí. Falta de recursos. Ayúdenos con la lectura que tenemos De lo más básico. Si se ve. ¿Yo? Sí, María. Sí, profe. A ver, haga la lectura, por favor. Esas desigualdades eran producto del predominio del sistema capitalista en Europa y el mundo. El capitalismo es la concentración del capital en pocas manos y el predominio del capital sobre el trabajo, expansión de las grandes potencias en el mundo. Ya, miremos ahí. Entonces tenemos otro concepto, capitalismo, ¿verdad? Ya pasamos. La burguesía, el proletariado. Estamos en el capitalismo. ¿Qué ha sido el capitalismo? Es la concentración del capital en pocas manos y el predominio del capital sobre el trabajo. Como yo tengo el dinero, el capitalista tiene el dinero en sus manos, entonces que tiene la posibilidad de hacer trabajar. Pero como vemos en esa época, a inicio del siglo XX, eran explotados. Aquí tenemos una imagen de la Tierra, del mundo, ¿no es cierto? Los colores nos están definiendo cada uno de los lugares, de los países que ocupaban los capitalistas, los imperialistas. No se nos ve, vamos a ver si podemos ampliar un poco. Ya, aquí dice, los británicos, todo lo que es la zona roja, ocupaban, son colonias de los británicos, son las colonias de los británicos. Vamos a ver la colonia de los franceses, todo lo que tiene verde. Aquí estuvieron las colonias de los franceses. Acá tenemos los españoles. Recuerda que los españoles también nos colonizaron a nosotros. Aquí estamos hablando a inicios del siglo XX. Tenemos los italianos, tenemos acá en Egipto, perdón, ya se me fue el nombre, a ver, ¿cómo se llama este continente que le estoy señalando? Europa, europeo. África. Europa. África, este es África. África. Sí, por acá tenemos. Sí, África. O estoy mal, a ver, veamos bien. Esa ortografía. No, ortografía, aquí que hay. Geografía, perdón. Bueno, acá tenemos los de color gris. Son colonias portuguesas. Acá tenemos el color verde, los italianos. Acá tenemos, parece que el tiempo, no sé qué nos dijo. Los belgas. Acá tenemos los holandeses. Bueno, para que nos demos cuenta nomás de, estos son los imperialistas. Ellos son quienes tienen el capital. Los capitalistas. Bueno,
Eso no es lo, digamos, lo criticable. Lo criticable es que consideraban a los trabajadores, no los trataban como seres iguales ni como seres humanos, ¿no es cierto? Solamente les hacían trabajar como si fueran una pieza más de su engranaje. Avancemos un poquito más. Expansión de las grandes potencias. Perdón, ayúdanos, Andrés. Sí me puedo dar aclarando un poquito más. Bueno, vamos a ver si se nos da. Eso que ya está agrandado, ¿verdad? A ver, ¿quién tiene más visibilidad aquí en esta lectura? Están borrosos. ¿O sí? Sí, hay como ver. A ver, ayúdanos usted. No se escucha nada. Expansión de las grandes potencias. Con la tecnología y la acumulación de capital alcanzadas, las grandes potencias emprendieron la campaña de apropiación. En la mayoría de los casos, por fuerza de territorios ricos de minerales y otras materias primas, especialmente en África y Asia. Los países colonialistas se apoderaban de países o regiones enteras y los convertían en colonias para explotar su población, recursos naturales y la materia prima para sus industrias. Al mismo tiempo, las colonias se convertían en mercados para sus productos. ¿Ya? Ahí vemos una imagen más en donde han salido las mujeres, los esposos, o sea, el proletariado, a marchar, dice, por sus derechos. ¿Sí vemos? ¿Quiénes lo conforman? ¿Quiénes lo conforman el proletariado? ¿Quiénes lo conforman? La familia, los hijos, Eso, muy bien. los que viven en la pobreza. A ver, Wilson. ¿Quiénes conforman la clase burguesa? Wilson. Wilson está. Wilson Calle. ¿Quiénes conforman la burguesía? ¿Quiénes conforman la clase burguesa? Vamos un poquito acá. Aquí dice, la burguesía era la clase conformada por los dueños de las industrias, las instituciones financieras y el comercio. Dueños de los bancos, ¿cierto? Esa es la clase burguesa. Estos conceptos tenemos que irnos aprendiendo. No son muchos. Vamos a pasar a ver nuestra actividad, es decir, nuestras tareas. La primera tarea tenemos, dice, busca información acerca del rol de la mujer en la revolución industrial. ¿Cuál era el rol? ¿Qué papel? ¿Qué desempeñaba la mujer? Ama de casa. En esta revolución industrial. A ver, podemos copiar. Es que busque información acerca del rol de la mujer en la revolución industrial y su búsqueda por la igualdad de derechos a inicios del siglo XX. A ver, aquí viene la pregunta 2. Dice que anote en su cuaderno las definiciones de burguesía, capitalismo y proletariado. Vamos a encontrar las definiciones para poder hacer una diferenciación de cada uno de estos conceptos. Este no existía. Que buscamos esas tres palabras, que es burguesía, todo eso, le buscamos esas tres palabras, Lice. Sí. Ya, Lice. ¿Y qué tenemos que copiar al cuaderno? Ya. En la materia Claro. sociales. Mande.
En la materia de estudios sociales, ¿verdad? Sí, 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 en la materia de estudios sociales. Allá corresponde. Lo hacemos en Profe, el usted nos ha cuaderno. de enviar los archivos. Estas clases, Mari, de lenguaje. El archivo de lenguaje, este archivo. Por favor. Los deberes. ustedes están en el grupo de décimo, ¿no? No, Ustedes- este es de sociales. Por eso, pero de lenguaje también. Sí, sí, sí está bien. Ya voy a En el grupo de mandar décimo, profe. para mandarles. Al grupo de Messenger mejor, ¿no es cierto? Como solíamos mandar anteriormente. Dicen, yo no tengo Messenger. ¿A dónde le mandamos a usted? Ya dicen. Me puede Ya invito mandar a que le mande WhatsApp. para poder descargar. Muy bien, entonces gracias. Se termina la clase de estudios sociales y continuamos nuevamente con ciencias naturales en el próximo ingreso.